seguimos en Eso que Falta y le damos la bienvenida a Alejo Di Ricio, con quien hoy estaremos hablando de extractivismo y el RIGI, porque como decía en la entrevista, vamos a seguir desarmando todo lo que podamos la ley bases hasta que se caiga, básicamente. Hola Alejo, ¿cómo estás? Hola Mayru, ¿cómo estás? Siempre con buenas noticias, como... ¡Pum para arriba! Siempre pum para arriba, pero bueno, el contexto también lo amerita. Me parecía interesante hoy volver al extractivismo, volver a la ley bases, porque literal, a las bases de qué es el extractivismo. Volver a las bases de qué es el extractivismo y también con lo llamativo o con lo particular de que el concepto de extractivismo, si bien se usa para explicar, digamos, una dimensión de cómo funcionan hoy en día la dinámica, hoy en día siempre hablamos de la dinámica del capital, pero bueno, después podemos también mencionar cómo sería un extractivismo dentro de... si el extractivismo es una subrama del capitalismo, sí. ¿Hay un extractivismo dentro del comunismo y del socialismo? O sea, ¿hubo otros modelos de extractivismo? Chance. Es una pregunta válida. Que no es la que nos vamos a responder hoy. Igual. Que no es la que nos vamos a responder hoy. Pero sí podemos entender que el extractivismo como concepto es algo que nos sirve como categoría y nos sirve como dimensión de análisis para entender toda una rama y una forma que tiene hoy en día el capitalismo, el neoliberalismo, para basar sus ganancias en la extracción de recursos naturales para la exportación de los mismos a grandes centros de consumo. Esto parece una definición que uno diría, bueno, esto no es algo nuevo, digamos, claro. Esto es algo que viene eso... Desde el inicio del capitalismo. Desde el inicio del capitalismo, el concepto en sí, termina de acuñarse en 2009, como es el ecólogo social uruguayo Eduardo Budinas lo desarrolla como categoría y nos aporta esto en realidad para empezar a pensar cómo era que distintos gobiernos de corte progresista a lo largo de Latinoamérica estaban profundizando su dependencia en la devastación de la naturaleza, digamos, ¿no? Y esto es algo que también nos podemos preguntar mucho, que tiene que ver con la identidad argentina y con el modelo económico que la Argentina, más o menos con distintos matices, pero que ha tenido siempre un gran consenso de ser un país agroexportador. Claro. ¿Por qué hablar de extractivismo hoy en día, digamos, no? Porque hoy me parece a mí que está bueno pensar desde el extractivismo incluso las ley bases y pensar a la ley bases y específicamente al RIGI como una dimensión o como una cláusula de garantía del extractivismo. Básicamente... Spoiler, nada de esto es feliz. Fin, voy a dejar de hacer comentarios hasta que vos sigas avanzando. No, ¿por qué? No, hasta que sigas avanzando y me surjan preguntas, ideas o comentarios. Digo, en principio, lo que van a escuchar ahora quienes nos estén escuchando no es nada bueno. No, me quedo pensando a ver si podía haber algo bueno, ¿viste? La organización colectiva puede ser lo bueno, por supuesto. Yo creo que igual tener el diagnóstico no es nada menor. Digo, también como volver a entender, y por lo menos también me parece interesante pensarlo hoy en día, porque en un principio la ley bases no está garantizada. Digo, hay algo de que lo que se viene hablando y lo que viene dando lo que le dicen el poroteo, a ver si un senador más, un senador menos, sería que en esta versión vuelve a estar desaprobada. La ley bases y el RIGI hoy en día se han mencionado y se plantean como una cláusula del subdesarrollo, digamos, ¿no? Esto se ha mencionado, estuvo circulando mucho la semana pasada. Y parte de tener las dinámicas internas extractivistas es parte de una de las razones por las cuales nuestro país se ubica dentro de lo que llaman países subdesarrollados. En ese sentido, tener un diagnóstico claro y compartido para mí está bueno. Sí, digo, bien. Me gusta este punto de vista positivo. Sí. No, como punto de partida, digamos, sí, ¿no? Porque al fin y al cabo después si pensamos en el extractivismo como categoría nueva o recientemente acuñada y expandida en las últimas décadas, y entender que hace poco Cristina Fernández de Kirchner en sus 2 últimas intervenciones públicas habló y denunció el modelo extractivista que el actual gobierno estaba impulsando, y en ese sentido con un aparente desconocimiento de que las mismas denuncias que ella estaba realizando sobre la economía extractivista ya se las hicimos las organizaciones sociales, movimientos estudiantiles y demás con Chevron, ¿no? Por ejemplo. Y ella misma un párrafo antes enorgulleciéndose de Chevron y un párrafo después enorgulleciéndose del modelo también con componentes fuertemente extractivistas que había tenido
podemos decir un poco menores de los que plantea la ley de bases del RIGI, podemos decir, yo creo, digo, en lo personal, que podemos decir un poco menos, pero que en su base, en su núcleo, igual, claro, el modelo económico era el mismo, digamos. Entonces, el RIGI y la ley bases avanzan sobre distintas dimensiones de la sociedad, que son las cuales necesita el extractivismo para garantizar que ese modelo funcione. El extractivismo lo podemos pensar eso como se lo llama mucho expoliación o saqueo, podemos... la extracción de bienes comunes. Y en grandes cantidades, esto es fundamental, son grandes cantidades que requieren inversiones de capital enormes. Esto en general requiere capitales transnacionales o gente que, o sea, actores o sociales. Multinacionales, ¿no? Como muchos países o muchas empresas de muchos países actuando juntas. Actuando juntas o mega empresas. Digo, por ejemplo, en el sector energético se hablaba históricamente de las 7 hermanas, que eran 7 empresas petroleras que un poco controlaban todo el mercado energético mundial. Que te generan crisis globales, te generan guerras. Te generan guerras y pensando que, no sé, hubo una guerra entre Bolivia y Paraguay hace menos de 100 años, que era de 2 petroleras, no era una guerra entre el pueblo boliviano y el pueblo paraguayo. Digo porque es un país limítrofe, está acá al lado, y porque requirió la intervención de Argentina, por ejemplo, para que hubiera paz en 1936, si mal no me acuerdo. Pero eso, que son actores que tienen el tamaño o tienen el nivel de injerencia de estados, y que lo que tienen también es una espalda de cantidades de inversiones. Eso. Muy grandes. Muy grandes. Entonces, esto el RIGI lo categoriza como algo bueno, esta cantidad de inversiones como algo bueno, como tan grandes. Y, por ejemplo, a inversiones, cuanto más grandes, más beneficios les da en términos de divisas, en términos de acceso a la economía financiera del país. Ahora, por otro lado, lo que requiere también es, al modificar grandes extensiones de tierra, deja zonas de sacrificio. Esto... ¿Así se llama? ¿Zonas de sacrificio? Bueno, de hecho... O le decimos así desde una lectura más ecologista. No. Porque me causó un impacto fuerte. Perdón, tal vez precisamente son este tipo de cosas que yo te digo que de las cuales hablamos hace tanto tiempo en ciertos sectores que nos olvidamos que de lo grave que es, digamos. Pero específicamente es un concepto, zona de sacrificio es un concepto que se crea en la guerra de Vietnam por la cantidad de napalm que usaban, y después ese concepto queda dentro del avance y de la lectura macro sobre los territorios, o sea, la lectura desde escritorios que diseñan lo que va a pasar en grandes extensiones del territorio. Esta zona se va a sacrificar, y específicamente tiene que ver con consecuencias ambientales, con consecuencias sociales. Hoy en día no solamente se habla de zonas de sacrificio, sino de poblaciones de sacrificio. Y específicamente es lo que las organizaciones muchas veces territoriales y de base denuncian, nos están sacrificando a nosotros, claro, para ustedes hacerse millonarios, más millonarios. Más millonarios, a veces incluso más verdes, porque hoy se habla hoy en día de como eso, de zonas de sacrificio, por ejemplo, las poblaciones que están dependiendo de la cuenca del Atacama, van a ser sacrificadas para que los europeos usen autos eléctricos en sus baterías de litio. O sea, como las poblaciones de sacrificio también tienen otro rol que no es solamente en la dimensión colonial imperial, sino también en una dimensión, el imperialismo verde, por ejemplo, claro, o el colonialismo ecológico. Más allá de las categorías con las que le entendamos, la dimensión económica, la dimensión laboral, la dimensión ambiental, son todas dimensiones sobre las cuales el RIGI avanza y que garantizan estos grandes proyectos, muchas veces llamados megaproyectos. En nuestro país, las 3 dimensiones más importantes del extractivismo son Vaca Muerta, digamos, como gran sector energética, el sector energético en general, pero Vaca Muerta como su caballito de batalla, la minería y la megaminería, y específicamente el agronegocio, digamos. Y ahí uno diría, por ejemplo, con el agronegocio, ¿qué es lo que se extrae? Digamos, ¿no? ¿Cuál es el extractivismo prácticamente que están haciendo el agronegocio sobre los territorios? Ahí es lo que entiendo yo, no vos corregime, por supuesto. Entiendo que el extractivismo sea en términos de lo que utilizan, los materiales que se utilizan, que son químicos y que son químicos horribles, digamos, y que terminan afectando ese suelo, y que ese suelo después deviene en el agua que toma la población que vive ahí cercana, digamos, a esa zona de cultivo. Exactamente, porque cuando pensamos en los bienes comunes, el agua,
los nutrientes de la tierra cuentan como un bien común. Al fin y al cabo, porque los nutrientes de la tierra no son algo que solamente se puede alimentar con fertilizantes, porque uno está sosteniendo artificialmente un ecosistema. Claro. Y aparte sosteniéndolo con fertilizantes que son cancerígenos y que te los tenés que comprar a una empresa multinacional, o sea, fugas divisas. Como tenés un montón de componentes ahí sobre cómo el agronegocio sostiene artificialmente, pero también hay que pensar el extractivismo como extractivismo intelectual, epistémico, el agua, que parece que es algo que está, sí, a toneles en todos lados. Y que nadie como uno dice, no se están llevando el agua. Como, ¿hay alguien llevándose camiones de agua? Bueno, aparentemente uno diría que no. Pero al mismo tiempo, si cada pozo de fracking insume 90.000 litros de agua. No, perdón, 90 millones de litros. No, 90 millones de litros de agua, ¿está bien? Me enredé ahí. Y hoy en día, hay más de 250 pozos en Vaca Muerta en actividad. El costo de ese agua lo está pagando, o lo estamos pagando entre todos, pero no lo están pagando las empresas que se llevan la energía para la cual ese agua se requirió. Con la nuestra, digamos. Bueno, específicamente con la nuestra. Ahí tenés otra pregunta, si querés, ¿no? ¿Quién es nosotros? Claro, nuestra de quién. ¿De quién son los bienes comunes que denunciamos que se llevan? ¿Es de la gente que nació en el territorio argentino? ¿Es como eso, de todos los argentinos? ¿O de la nuestra, también nuestra fuerza de trabajo, digamos? Como bien decían recién hace un rato, de la reforma laboral incluye eso, de que el costo del trabajo sea otro, y el trabajo también como un bien común, y la capacidad intelectual de las personas como un bien común, como otra de las nociones o de las dimensiones sobre las cuales estos grandes proyectos necesitan garantizar sus ganancias ridículas, digamos, ¿no? En ese sentido, la última pregunta que tal vez podemos hacer es ¿cuál es una economía no extractivista? O si, como bien dicen como mal dicen desde algunos sectores, ustedes lo que quieran es que no se haga nada, ¿no? Que no se genere trabajo, que no se genere riqueza, todo eso es lo que quieren todas las organizaciones ambientales, es lo que dicen. O ambientalistas. Claro. O sea, te denuncian porque debido a que no se garantizan las grandes ganancias, no hay, o porque se denuncia la extracción, es como, bueno, que no querés nada, claro. Claro, y acá me parece que lo fundamental de la categoría de extractivismo que nos puede ayudar a entender por qué ese argumento, ese contraargumento es muy tonto, digamos, es que el extractivismo no denuncia la alteración de los ecosistemas, no denuncia el uso de los bienes comunes y el diálogo con la naturaleza. No es como cortaste un árbol, entonces no se puede. El extractivismo lo que denuncia es que eso se use como sostén de la economía y como componente fundamental para el enriquecimiento y la generación de riqueza de un sector concentrado. En ese sentido es entendible también porque por la palabra que parece que no denuncia la que no se pueda extraer nada, sino que es cómo avanzamos hacia economías no extractivas. Esta, si querés, es la parte más positiva. En los últimos 2 minutos que quedan de columna. Y bueno, porque es para pensar en futuros, o sea, claramente no está... Para que lo tome la audiencia, quienes nos escuchan, y bueno, lo meditemos. Para que lo tomemos como bandera también y para saber hacia dónde se puede avanzar. Futuro, sí. No, que es integrarse, cómo las sociedades se pueden integrar dentro de los ecosistemas y garantizar que esos ecosistemas sean sustentables en el sentido más fuerte de la palabra, que se sostengan en el futuro y que podamos aprovecharlos, no solamente nosotros y nosotras como generación, sino también las futuras generaciones. No destruir el ecosistema para sacar plata hoy en día, sino sostener el ecosistema y que podamos vivir todos y todas en conjunto con lo que necesitamos de esos ecosistemas. Como dicen en la frase, el mundo no puede aguantar a los multimillonarios, claro, o sea, no se puede el planeta sostener. Es uno solo, el que tenemos y en el que podemos vivir. Lo que podemos sostener es que todo el mundo viva bien, digamos. O sea que en ese sentido sí sobran capacidades y bienes comunes para lograr que la población viva de una muy buena manera, pero lo que no podemos aguantar como sociedades es a los multimillonarios y a su mega consumo y su mega ambición. Alejo Di Ricio con Paisaje Donde Vivo. Nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene.